Argentina. Por un lado, Silvina Coronel Salomón, que es licenciada en Filosofía, y Amelia Galastegui, soy mala para los apellidos, que es magíster en Filosofía. Bueno, la ponencia se llama Políticas Educativas en Filosofía a la Educación Pública de la Argentina Actual. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Desde Buenas Argentina. tardes a todos, a todas, a todes, como decimos los argentinos, para que no se nos escape nadie. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito con ustedes, encontrarnos. Bien, bueno, voy a empezar a desarrollar esta ponencia que hemos elaborado con Amelia y tiene un poco que ver, o sea, sigue la línea de lo que venía abordando la colega que expuso anteriormente. Como señalaba acá la joven, es Políticas Educativas en Filosofía en la Educación Pública de la Argentina Actual. El presente trabajo aborda dos tópicas que tienen como propósito principal reparar en ciertos aspectos del contexto educativo contemporáneo de la Argentina, marco en el que observamos hay una tendencia a reducir los espacios de enseñanza y aprendizaje de la filosofía a través de políticas educativas que se erigen e implementan desde una mirada fragmentada del sujeto que enseña y aprende de sus derechos y de su participación en los debates educativos, políticos y ciudadanos actuales. Al mismo tiempo, advertimos que en las prácticas educativas nos vemos interpelados, interpeladas a diario por situaciones de diversa índole que requieren mayormente de una intervención crítica y reflexiva conjunta, acorde al contexto en el que las mismas se desenvuelven. Algunos ejemplos de ello pueden ser las falencias edilicias, el recorte presupuestario en la educación pública y la represión frente al derecho de huelga en la actualidad en Argentina. Problemas por los cuales consideramos indispensable el aporte epistemológico de la disciplina filosófica en la formación crítica del docente hoy. Esta instancia reflexiva que proponemos se orienta a propiciar diálogos abiertos hacia los procesos de interpelación crítica de la realidad en la que los mismos se sustentan, tornándose fundamentales para dar un giro a la cuestión. Incluso creemos que tal apertura a los diversos modos de expresión y a la consideración del sentido cabal que estos espacios de interpelación posibilitan, convierten la tarea docente cotidiana en un encuentro cara a cara que pone en juego la dimensión ética al configurarnos sobre todo como sujetos de derechos abiertos al debate. En este sentido, consideramos que en el marco de una epistemología situada prevalece la tarea de resignificar el aporte que la disciplina filosófica ha tenido y tiene en la formación docente contemporánea, así como en la producción de un pensamiento crítico situado. Cabe mencionar aquí que la tarea docente requiere en sí misma de un posicionamiento identitario enraizado en suelo propio, que a su vez brinde modos de reconocimiento de la alteridad sintiente y de la contemplación de los múltiples matices que supone toda práctica pedagógica actualizada. De este modo nos interesa recuperar el rol del otro, de la otra, en tanto sujeto pedagógico que percibe su cuerpo como espacio de habitabilidad, a la vez que se encuentra inmerso en la contingencia de la vida institucional. Es decir, que el cuerpo del otro nos interpela en su carácter integral, relacional, así como ciertos aspectos del mismo que pregnan el sentido real, concreto, de humanizar las prácticas educativas, ya sean presenciales y o virtuales. Por estos motivos consideramos primordial pensar, elaborar e incorporar estrategias pedagógicas que propicien una mayor fluidez de los
abordajes didácticos, promoviendo y sosteniendo diálogos o acuerdos que tiendan a mejorar la realidad de la vida escolar y de quienes transitan las instituciones educativas frente a este contexto. Hacemos constar aquí que las reflexiones en torno a las demandas de nuevas o renovadas didácticas provienen de una toma de conciencia filosófico-pedagógica acerca del carácter que presentan las educandos del presente en todas sus franjas etarias y de la complejidad social y económica que atraviesan los escenarios sociales del contexto presente en nuestro país. De ahí que en el camino del proceso investigativo que este trabajo se propone, nos moviliza el poder vislumbrar aquellos indicios de violencia simbólica, psicológica y física que emergen en las aulas y en los espacios institucionales del presente, dado que se convierten en acciones prioritarias a atender en pos de humanizar las prácticas educativas actuales desde un enfoque filosófico abierto a las interpelaciones del entorno y que confluyen en las perspectivas que abordamos. Esto es una lectura crítica del presente en cuanto a la didáctica de la filosofía, que tiene como premisa fundamental el promover la interacción entre los educandos, educandas y educadores, propiciando un real giro epistemológico. Entonces, en el inicio de este proceso reflexivo, cobra cuerpo en esta primer tópica que voy a desarrollar yo, de alguna manera cuando pensamos en abordar las distintas problemáticas dadas en la educación argentina hoy, pretendiendo dar cierta respuesta a cada uno de los interrogantes que genera este contexto y que parece a simple vista imposible. Sin embargo, creemos que un recorte problematizador plausible supone detenerse en los criterios y las implicancias de las políticas educativas implementadas en el nivel terciario o nivel superior desde el año 2017 en la provincia de Buenos Aires. Las mismas remiten principalmente a cambios nodales producidos en el diseño curricular para el nivel superior, en los que se visibilizan, por un lado, cursadas semipresenciales y virtuales, y por otro, se puede apreciar el recorte puntual del área disciplinar de la filosofía en cada una de las carreras de formación docente que los distintos institutos de formación terciaria ofrecen. De esta manera, cito a Scliar, que señala: todo es posible con el cambio en educación. La insistencia de una única espacialidad y una única temporalidad, pero con otros nombres. La reconversión de los lugares en no lugares para los otros. La infinita transposición del otro en temporalidades y espacialidades egocéntricas. La aparente magia de una palabra que se instala por enésima vez aunque no nos diga nada. La pedagogía de las supuestas diferencias en medio de un terrorismo indiferente y la producción de una diversidad que apenas se atiende, que apenas se entiende, apenas se siente. Esta afirmación permite preguntarnos acerca de la ontología relacional que subyace desde estas propuestas curriculares señaladas, ya que se puede observar en estos nuevos diseños para la formación docente, con la implementación de una política educativa que no contempla al educador como un transformador de la cultura, tal como señala Bourdieu, e incluso que dicha política no tenga como prioridad realizar una lectura crítica de la realidad acorde al contexto en el que se desempeña, en el sentido que afirmara Paulo Freire. Sin embargo, también notamos que el nuevo diseño curricular para el nivel terciario en Argentina atiende en su recorte un particular interés, el de enfocarse en el uso tecnológico en el marco de un desarrollo de la formación docente,
contexto donde el formador de formadores se desempeña como tutor, facilitador, mediador o acompañante. Es decir, que ahí se reconfigura el sentido del docente formador, teniendo ahora que navegar en la sobreabundancia de espacios virtuales para diseñar, compartir y evaluar cuestiones que van desde la dimensión pedagógica, didáctica, política y filosófica, entre muchas otras. A partir de estas reflexiones, nos cuestionamos sobre si es posible formar docentes en procesos de enseñanza y aprendizaje diversos, brindados únicamente a través de la virtualidad. Así como también nos preguntamos cuál sería la relevancia que se le otorga a las vivencias, experiencias, intercambios, análisis y reflexiones conjuntas que enriquecen todo proceso educativo. A nuestro entender, tales intervenciones diseñadas atentan sobre la importancia del encuentro cara a cara, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el que hacemos especial hincapié y defendemos, ya que la carencia del mismo, creemos, vuelve vulnerable la premisa de tornar visibles esas otras alteridades que habitan otras corporeidades y otros matices sonoros. Porque aquello que percibo y aquello que pienso de mí mismo, de mi cuerpo y de mi experiencia, es un correlato transicional en constante cambio. Del mismo modo que el otro, otra, como alteridad, se percibe y me percibe desde un proceso de subjetivación que integra mundo interior y exterior, conformando una biografía propia que nos interpela al interactuar. En este sentido, creemos que los nuevos diseños parecieran definir el rol de los formadores más bien como guías o tutores de individuos aislados en sus propios procesos formativos, al tiempo que reduce la dinámica pedagógica a una cuestión técnica, suprimiendo la condición legítima de una educación que sea social, contextualizada y crítica. Por esto mismo, consideramos que se diluye el propósito del encuentro educativo, la proximidad y el intercambio relacional de y con los cuerpos otros, en el que la afectación torna habitable los espacios educativos en un sentido heterogéneo y diverso, ya que la mística inmanente a una interioridad en tránsito se concretiza solo a partir del reconocimiento, analogía del encuentro que refrenda la otredad en la mirada, instante en que el flujo perceptivo se detiene avalando la presencia del otro ser como distinto. En esta línea, por una parte, Cecilia Colombani propone tratar la problemática de la reciprocidad en el ejercicio del rol docente y lo hace partiendo de pensar al otro como alteridad que me define en mi propia subjetividad. Porque acoger al otro es otorgarle un espacio afectivo y un lugar de reconocimiento genuino. Es decir, que ello implica otorgarle cierta visibilización frente al modo en que las instituciones se enmudecen y se inscriben en los cuerpos de quienes las transitan. De esta manera el otro me afecta y es afectado por mí, por lo que pensar en el estatuto de los afectos y de la pasión dentro del ámbito académico nos conduce a plantearnos la resistencia ante lo emocional, señala Colombani. Por otra parte, también observamos que en estos nuevos planes educativos reaparece la categoría de competencia o capacidad en sustitución del concepto de conocimiento. Y si bien no desconocemos que la adquisición de ciertas competencias dentro de la formación docente es necesaria, las mismas deben contemplarse dentro de un contexto de conocimientos históricos, filosóficos, políticos, que lo enmarquen socioculturalmente en un territorio puntual, validando el universo simbólico subjetivo y singular de cada docente en formación.
La tarea en ciernes exige que la misma deje de ser planteada en los términos que el mercado laboral en general propone, es decir, en un sentido individualista, y que podría definir globalmente a cualquier profesión actual. En esta instancia pensamos si ello forma parte de la estrategia de individualización en el marco de un proceso donde el docente queda en un sitio de aislamiento, perdiendo su estatus como sujeto de derecho, con una historia particular, a la vez que colectiva, y formando parte de un grupo social que lucha por visibilizar las demandas sociales. Así como también notamos que el docente en formación es permeado lentamente por un lenguaje propio del ámbito empresarial y mercantil, donde sobreabundan los conceptos como calidad, competencias, indicadores, excelencia, estándares, evaluación por resultados, pruebas estandarizadas, que se irán poniendo en marcha mediante la especificidad de ciertos contenidos disciplinares y sus correspondientes prácticas eficaces se hagan patente. De ahí que consideramos necesario abordar prácticas y estrategias educativas desde una recuperación del cuerpo como modo de presencia y vivencia identitaria con el mundo en el que se inscribe, dado que la inclusión de la sensibilidad dentro del marco racional institucional se vuelve cada vez más difuso en la actualidad. Y como señala la colega Gallastegui, el cuerpo habla y desde el marco conflictivo del lenguaje expone la criticidad de la imagen, en los guiños y tensiones que tienden a deconstruir, reconstruir lo dado de por sí como verdad. Y será en este sentido que nuestra pretensión epistemológica apunta a visibilizar el impacto que pudiera tener la ausencia-presencia del pensamiento reflexivo crítico dentro del trayecto formativo del futuro docente en vistas de las nuevas políticas educativas implementadas, entendiendo así que una enseñanza desafectivizada, descorporeizada, implica un desapego emocional que se inscribe en el temor que el apego afectivo genera como posibilidad de generar fronteras que necesariamente deben ponerse entre maestros y alumnos. Por tanto, consideramos viable hasta aquí el poner en evidencia cualquier cercenamiento en el que la enseñanza filosófica pudiera estar siendo afectada a fin de propender a una superación de estas instancias. En principio, al estimular el pensamiento crítico en los propios actores institucionales y luego al fomentar y guiar su propia tarea transformativa desde el fundamento teórico que el nuevo paradigma le presenta. A fin de cuentas, no es la primera vez ni será la última que la disciplina filosófica se ve envuelta en confrontaciones epistémicas que debaten su permanencia en un campo cada vez más fragmentado, del que emerge una mirada suspicaz que pretende acorralarla hasta subsumirla a su ámbito teórico, logrando así la supremacía. Estamos convencidas del carácter resiliente de la filosofía y su enseñanza, como también sabemos que la crisis aparece como alternativa resistencia que genera el topos, en tanto territorio, de nuevas construcciones de las identidades y nuevos mecanismos vinculantes entre los sujetos. Bien, primero que nada, me interesaría conectar lo que hemos venido escuchando acerca de los diseños curriculares, de las políticas gremiales, de cómo señalaba mi colega, la problemática institucional, pero en mi caso me voy a salir de las instituciones y de la política para meterme en las aulas, que es donde el lugar específico donde se concreta la política y básicamente la política educativa. Estamos en un tiempo complejo, pero si no trabajamos desde las aulas, estamos viendo socialmente como los resultados
de esa hibridación de lo que tiene que ver de lo que tiene que ver con respecto al humano, ese vínculo estrecho que hay entre educación y política. Todo es política, caminar es política, mirar es política, hablar es política. Y el campo de la educación no debe escapar a la política. Mi pregunta fundamental es a los colegas docentes si tenemos miedo de hablar de política, si cercenamos la política o conciencia, o si estamos educando conciencia sin memoria. En mi país, Argentina, y con mis años de experiencia, habiendo vivido militares y procesos, creo que los actores docentes que somos nosotros no estamos llevando a cabo una verdadera educación crítica. Y esta autocrítica me duele porque yo también soy un agente de la educación. Si estamos educando seres sin memoria, sin sentido de pertenencia y sin el arrojo humano que tiene que ver con sostener la libertad a toda costa, me pregunto hasta ahora, en mis 25 años de experiencia, ¿qué hemos estado haciendo en las aulas? Es decir, la filosofía debe mover el piso, la filosofía debe quebrar los compartimentos estancos para poder salir a la calle y a los campos de lucha. Siendo desde una perspectiva feminista, las mujeres estamos poniendo el cuerpo hoy y los hombres también. Pero en el campo de la educación, compañeros, tenemos un problema. Siempre estamos mirando desde afuera. ¿Quién es el alumno? ¿Qué hace el alumno? ¿Qué dice el sistema? ¿Cómo trabajamos en el sistema? ¿El sistema los absorbe? ¿El sistema no me deja? ¿Y qué pasa conmigo como actor docente? ¿Qué pasa con mi carácter ideológico, político, de plantarme en un aula y empezar a hablar de lo que realmente acontece? Me interesa Heidegger, me interesa Foucault, me interesa, pero nuestro territorio, tanto el de ustedes como el nuestro, hemos sido hibridados de memoria, de lenguaje e incluso de nuestro propio cuerpo. Cuando hablo en el cuerpo, hablo de cuerpo político, de masa crítica material que sale a las calles y emprende la lucha. Entonces, es decir, cuando hablo de lo de afuera y no me siento parte de ese adentro, no estoy enseñando nada. Entonces, está muy bien la estructura. Sin estructura no hay sociedad y sin sociedad no hay educación. Pero la verdadera educación, como decía Silvina, se da cara a cara. Pero el cara a cara tanto puede abrazarme como me puede dañar, tanto puede decirme la verdad como me puede mentir. Pero si los actores docentes no tenemos confianza en el otro, prácticamente vamos a llevar un acto pedagógico como quien recita una alegoría de la caverna por mal hablar de Platón. Entonces, yo trabajo básicamente las estrategias didácticas en las aulas, ¿no? Y este pequeñísimo trabajo que coordinamos con Silvina, hablábamos de cómo entusiasmamos a los otros hoy para trabajar filosofía. Los jóvenes, los chicos, los más jóvenes, piensan que filosofía es una dama con tapado negro, muy aburrida, o un filósofo que ya está muerto, porque para los jóvenes todos los filósofos están muertos. Y aquí las filósofas no existen. Entonces, si no nos paramos en el campo disciplinar, haciendo una barrida teórica que ponga todo eso que está sepultado a flor de piel, difícilmente podamos educar en la conciencia crítica, aunque la conciencia crítica no se educa, se genera en colectividad, se genera en comunidad. Entonces, decir, ¿de qué manera nuestra educación fundada en un idioma que no es propio, en una religiosidad que no es propia y en un tiempo que no es propio, nos lleva a recitar, o como dice mi colega, a ponerse la máscara y hablar de filosofía como si estuviéramos hablando de algo externo a nosotros. Nosotros somos filosofía, porque nosotros somos pensamiento, lenguaje y cuerpo, hablando de política, ejerciendo una ideología y tratando de proyectar en nuestro discurso algo que atraiga al otro para pensar la realidad en un sentido crítico. Pero no solo pensarla y actuarla. Pero para eso los docentes debiéramos sacarnos lo que yo llamo
corazas sociales o intelectuales y mostrarnos, como diría Manuel Levinas, en la total desnudez. En esa total desnudez de palabras que nos han vestido como chalecos de fuerza durante tanto tiempo. A mí me importa la filosofía, yo hago filosofía, pero considero que la filosofía se hace mejor en comunidad, para poder pensar el sentido político de los pueblos. De eso se trata mi pensamiento y mi búsqueda a través de categorías filosóficas, de pensamientos filosóficos latinoamericanos, pensamiento ausente en las aulas de las universidades, en gran medida en Argentina, y en los institutos superiores de formación docente, la muy ausente, la no existente. Entonces, trabajar las didácticas de la filosofía, tratando de involucrar a todo el ser, porque no somos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, somos uno, una, tiene que ver con pensarnos como una totalidad que involucra al otro, que lo considera al otro y que trata de entablar un vínculo de reconocimiento que va mucho más allá de la cátedra y se involucra con las otras personas y con la sociedad. El problema que tenemos en la Argentina es un problema muy harto conocido, es un problema de la falta de identidad con el territorio, hermanos. El argentino no siente el territorio como propio. El argentino quiere ser extranjero y no se da cuenta de que está siendo extranjero. Entonces, cuando vamos a hablar de política, cuando vamos a hacer un discurso político, nos paramos en las teorías políticas modernas. Díganme ustedes si las teorías políticas modernas nos van a permitir a nosotros salir de este encierro en el que estamos. Es como pedirle al ejecutor que le quite el filo al hacha con el que nos va a cortar la cabeza. Entonces, es decir, ser educador implica mucho más allá que ir a enseñar la filosofía que está en los libros. Implica hacer filosofía con los libros. Esa es mi visión del mundo. Y cuando hablo de estrategias didácticas, siempre busco vincularme con los otros. Y trabajo en un instituto de formación docente y recién hablaba con una colega, si hacemos una analogía con los niños de primaria y los institutos de formación docente, salvando las edades, estamos ahí. Las mismas prácticas, ¿sí? Las mismas excusas, las mismas representaciones. Trabajar de docente no es ser docente. Trabajar es ganarse un sueldo. Ser docente implica ir gestando modos de pensamiento con otros, porque solo no vamos a hacer nada, que nos permitan pensarnos más allá de las aulas y nos permitan actuar en la realidad. Por eso mi idea es trabajar en este vínculo interhumano, pero a la filosofía integrarle la poesía, la literatura, ¿sí? El ejercicio vital que implica un cuerpo y no descartar de todo vínculo interhumano aquello de la afectividad. Somos seres afectivos, diría Freud. Si no tenemos afectividad nos vamos a morir. Pero el tema pasa si dejamos de considerar que la sensibilidad no puede alimentar la intelectualidad. Hasta ahora hemos creído que no. Pero ¿quién nos vendió ese paquete que nos dice que el buen filósofo no es sensible o para hacer filosofía tenés que pararte en la neta racionalidad? Entonces, mi filosofía, mis prácticas filosóficas parten generalmente de trabajar el arte. A mí el arte me abrió la puerta para trabajar filosofía. Entonces puedo ir a la poesía, puedo ir al arte plástico, puedo ir a una performance, puedo plantear la metáfora del cuerpo en una performance para poder pensarlo desde otro lugar que no sea de la mera presencia física de un cuerpo. Es decir, la filosofía nos abre la puerta a un mundo mágico, imaginativo, creativo. El tema es cuánto nos animamos a jugar con esas herramientas fantásticas que tenemos. Es decir, una palabra filosófica no está extraída del mundo. Una palabra filosófica es el mundo que me significa a mí y el mundo que le significa al otro. Entonces, todas esas miradas desde afuera para mí, carecen de sentido. Si nosotros queremos atraer la atención del educando para trabajar juntos, los primeros que nos tenemos que enamorar de lo que estamos haciendo somos nosotros.
Entonces, una construcción teórica no me sirve de nada si no le pongo la pasión, el sentido o el misterio, diría un amigo Enrique Hernández, para poder develar aquello que nos pasa. El arte, yo trabajo mucho en estas cuestiones del arte, porque el arte es un canal de comunicación creativo que a veces permite borrar las barreras o los obstáculos del lenguaje específico de la filosofía. Entonces, son como caminos de escape que le permiten al otro que todavía no se apropió del lenguaje filosófico, ir flexionando las asperezas que tiene el lenguaje específico y le permite trabajar desde otro lugar, a ellos y a nosotros. Entonces, creo que la filosofía se puede convertir en un juego interesante en la medida que nos animemos a jugar con ella. Entonces, va por ahí, va por ahí. Hay otra cuestión que me interesa rescatar, es decir, cómo ponemos en valor el diálogo. Todos sabemos lo que es un diálogo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto de nosotros ponemos en un diálogo pedagógico, didáctico, que permita abordar diversas cuestiones? Tenemos las cuestiones epistemológicas, las cuestiones lógicas, pero también las cuestiones imaginativos sensibles. Entonces, hoy que estamos en una batalla contra la mía personal, contra la inteligencia artificial, digo, si como nuestros padres nos decían que la imaginación humana ha generado la más pura virtualidad en el ser, antes de que existiera la inteligencia artificial, que es un software de plagio, y que hoy lo tenemos como la panacea del cambio global, ¿por qué estamos desechando esa mágica construcción imaginativa que podemos hacer para que el otro ser humano busque canales de comunicación que le sean más flexibles o más amables a la incursión en el campo de la filosofía? Y como decía hoy, creo que la tecnología es necesaria, es un tiempo tecnológico. Puede ser una herramienta muy interesante para trabajar, pero para iniciar un trabajo, para abordar un campo filosófico complejo, empezamos por la virtualidad, por que busquen, que conecten, que busquen, que canalicen. Pero mi propuesta hoy les va a parecer un poco arcaica, porque generalmente leemos, razonamos, pensamiento crítico, reflexivo. Mi propuesta hoy sería volver a tocar los libros con la mano, volver a sentir el papel, tener un roce perceptivo con las palabras, para que nuestra imaginación se alimente y pueda dar lugar a otras formas de construcción. Estamos distanciados de los libros. Yo digo, busco una religación del ser, una religación táctil del ser con los libros. Y ustedes pueden parecer, sí, bueno, leemos igual. No es lo mismo leer con la piel que leer con una pantalla. No es lo mismo mirar al otro que mirar la pantalla. No es lo mismo rayar el papel porque la frase nos motivó o nos movió los cimientos que tenemos, rayarla, escribirla, que mirar la pantalla. Entonces, si los humanos somos uno, ni hemisferio celeste, ni hemisferio opaco, ¿por qué no utilizamos esa herramienta natural que tenemos y que puede darnos maravillosas sorpresas en cualquier campo, pero en el mío principalmente en el de la filosofía? Después verán que hay unos libritos donde ejercito de la filosofía. En el mundo presente somos conscientes de que estamos entablando contactos humanos constantes y por diversos canales, aunque ello no implica de por sí hablar o pensar en diálogo con una reciprocidad humana real. De allí puede inferirse que la toma en cuenta de las influencias multimediáticas de estas configuraciones temporales
nos exigen, como intelectuales docentes, situarnos de manera progresiva en el otro lado del espectro comunicacional para recuperar el cuerpo tangible del ser en el texto. Es lo que acabo de comentarles. Bueno, para concluir, no soy muy lectora, acá mi colega lo sabe, porque no sé si les pasa a ustedes, yo cuando le escribo estoy enamorada y cuando me pongo a leerlo siento que me faltan todas aquellas cosas que se me vienen encima y que no las pude escribir porque ya fue. Entonces, para mí, en vez de ser un error, amo poder escaparme de lo escrito, pero porque tengo cuerpos, tengo miradas, tengo risas, tengo rostros, tengo ceño fruncido, curiosidad, no lo sé, pero hay otro que está enfrente de mí y eso me significa profundamente. Bien, vamos colega con la conclusión. Dale. Bueno, buscando integrar ambas tópicas al conjunto de reflexiones atinentes a la didáctica de la filosofía, en tiempos de retirada de la palabra y de real emergencia interpelante de las actoras de este tiempo, entendemos así que las mismas nos convocan a instancias de diálogos, debates, intercambios, por los cuales se generan zonas de tensión entre criterios y sentidos que despiertan las palabras. Cabe mencionar aquí que en ambos lados del espectro, tal tarea implica llevar al plano operativo práctico de la filosofía el ejercicio de una apuesta desconstructiva, reconstructiva, por la cual cobre relevancia la palabra del otro ser. Torpe, acá. Porque el sentido profundo que promueve la escucha abre la percepción no solo al canal sonoro de las voces, sino también se torna receptivo al color cultural de las mismas tonalidades y texturas que inscriben en el escenario compartido una forma audaz de articular imaginativamente sentidos fruto de las experiencias, puesto que en el plano del decir filosóficos existe otro lugar, del lugar del otro, articulado en un nosotros, porque en definitiva se trata de hacer experiencia con palabra e imágenes que posibiliten ir bosquejando modos de interacción que incluyan las aportaciones desde ambos lados del espectro, sea del docente, sea de los estudiantes y de otros. En este contexto, el cambio radical que presentan las prácticas proviene del hecho de que el ser de hoy se habita en la conciencia de que todo puede malograrse en el camino, pues la tecnología ha borrado, en cierto modo, el aspecto negativo del error y ha dejado como experiencia de que sin error no hay aprendizaje. Cerramos, digamos, este escrito que es mucho más extenso y que Amelia dinamiza. A mí me gusta pegarme un poco al marco teórico muchas veces y le hemos traído también para compartirles unas fotos de cómo implementamos nosotros o hacemos accesibles nuestro mundito y universo sensible, inteligible en las prácticas pedagógicas a través de talleres y dinámicas que muchas de las propuestas obviamente son impulsadas por la creadora y pedagoga acá, Amelia Gallastegui, y que de alguna manera yo recupero para mis propias prácticas en el nivel superior o en el nivel secundario, y que bueno, hemos tenido obviamente muy lindos resultados, o sea, buenas devoluciones y que las llevamos ahí a donde nos convoquen. Así que un poco es eso, en base, mostrarle un breve registro fotográfico de algunas de las estrategias didácticas que hemos desarrollado en filosofía. Les voy a mostrar, esto es en nivel superior, en Miramar, una estrategia que de alguna manera recupera un trabajo con el DNI, ¿sí? Con el Documento Nacional de Identidad, y que en mi caso es una estrategia elaborada en un libro de Amelia, pero que yo lo recupero y trabajo, por ejemplo, desde una presentación inicial
de grupo al comienzo del ciclo lectivo y en el que se sientan los y las estudiantes en el piso, en ronda, y los hacemos trabajar con la mano contraria, o sea, con la mano no hábil o menos hábil, para dibujar su DNI. En base a eso hacemos, digamos, una reconstrucción identitaria de cómo se percibe todo lo que genera, de alguna manera, las dificultades en torno a trabajar en el piso sin un soporte mesa, es decir, la estructura, salir de alguna manera del marco de lo institucional ya desde el vamos para empezar a conectar más con lo corporal, porque en formación docente muchas veces pasa que no hay demasiado, salvo en algunas materias específicas o formaciones específicas como educación física, que tienen el cuerpo de alguna manera todo el tiempo muy presente, en otros profesorados el uso y el manejo y el habitar el cuerpo de alguna manera pasa como desapercibido y uno no sabe después muchas veces cómo enfrentarse al grupo, de qué manera pararse, cómo habitarlo, cómo sentirse cómodo, cómoda. Bueno, estos registros y estas propuestas tienen que ver con eso muchas veces, con romper los moldes y ver de qué manera cada uno va construyendo subjetividad en la formación docente. Y bueno, y también se trabaja transversalmente estas propuestas porque las utilizamos o las utilizo puntualmente cuando, por ejemplo, para trabajar cuestiones del 24 de marzo, sí que nosotros de alguna manera trabajamos la memoria, sí, en cuestiones que tienen que ver con procesos que, tales como ustedes, de dictaduras y demás, o todo lo que es la ESI, la educación sexual integral, es decir, qué aparece a través del DNI, quién soy, cómo me defino, me representa. Bueno, es digamos que transversal y se aplica para trabajar en distintas dinámicas. Bueno, yo recupero mucho esta dinámica de la estrategia del DNI ahí con otros grupos. Aparecen cuestiones, obviamente, también de resistencias que para mí me parecen súper valiosas, porque si no hay resistencia es adoctrinamiento, entonces, bueno, eso es re importante. No te escucho, Milei. Bueno, sí, obvio. Ya sabemos. Y esta es una variante de esta estrategia que se llama Soy con los otros, que es pintarle el rostro, ver el rostro del otro. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver con el mirarse cara a cara en la formación docente y ver qué nos pasa, ¿no? Cuando estamos tan cerca del cuerpo del otro, del registro del otro. Eso, la mirada, ¿no? Que un docente siente todas las miradas sobre uno y muchas veces esas devoluciones, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestra mirada? Pues somos invasivos, invasivas, somos amables, esto, ¿no? ¿Cómo accedemos al otro y de qué manera? Entonces, esto es un ejercicio que da para mucho en las devoluciones y en las retribuciones que aparecen dentro del marco, obviamente, de la enseñanza. Esta es otra de las variantes que proponemos y que obviamente es creadora Amelia y que consiste en automaquillarse sin espejo, en donde, bueno, ellos juegan un poco, porque uno está acostumbrado a reflejarse en algo, a mirarnos, a ver si la cuestión perfecta, ¿no? Del rostro, de la imagen, de cómo estamos, si estoy peinada, si me pinto, si me delineo. Bueno, eso, pintarse, automaquillarse sin un espejo. Y luego el compañero lo que hace es retocar de alguna manera ese maquillaje. Ya ahí entro en contacto con el otro, con la otra, ¿sí? Y bueno, y se trabajan cuestiones que tienen que ver sobre todo con el cuidado, con el acercamiento, con obviamente las resistencias que pueden aparecer en el trabajo cara a cara, ¿no? Así que bueno, cuestiones muy ricas que aparecen y que bueno, yo se las cuento, pero muchas veces no alcanzan las palabras para nombrar esto que pasa en las aulas con estas dinámicas. Y bueno, aparece obviamente en el ámbito de lo que son la enseñanza docente, de la formación docente en distintos profesorados que cada uno tiene su propia identidad, su propia construcción subjetiva, su universo simbólico. Otra de las estrategias que se ponen, digamos, para trabajar el concepto sobre todo es el hacer filoteatro, ¿no? La representación.
en formación, por ejemplo, de inicial, primaria, estas dinámicas, bueno, son muy bien recibidas por los y las estudiantes. Y es eso, ¿no? Tiene el propósito de poner en escena el concepto de la filosofía, ver cómo se trabaja y demás. Y también perder el temor a la exposición, a la ridiculización, sacar un poco esta cuestión de en los primeros años de, bueno, cómo me expongo, cómo expongo conceptos de una manera jugando. O sea, es un juego, poner de alguna manera lo que decía Amelia, el cuerpo en juego y de alguna manera construyendo conceptos, viendo de qué manera armo mi campo discursivo. Algunas más. Bueno, otro de los recursos que es armar un libro de cuentos sin palabras y que de alguna manera la propuesta es generar improvisación argumentada, es decir, cómo utilizamos a partir de abrir un libro y contar una historia a partir de las imágenes, es contada una y otra vez de distinta manera, de acuerdo a cómo transita y circula el libro, y también para educación inicial que se necesita otro tipo de recursos también, ¿no? De conectar con la imagen, con la sensibilidad, a ver qué le pasa al otro, recuperar eso que le pasa al otro para incorporarlo al relato. Eh, Algunos talleres de filosofía que hemos hecho con Amelia en educación superior. Yo tenía el pelo negro ahí. Eras otra. Todos y todas éramos otros. Sí. Y bueno, esta es una estrategia que es elaborada por mí, que yo también soy profe de yoga y llevo, digamos, el yoga a las aulas de filosofía, tanto del nivel superior como de secundaria. Y es esto, nuevamente, conectar con el cuerpo para, o sea, mover el cuerpo y conectar para ponernos a pensar, o sea, poner el cuerpo en movimiento. Y bueno, también pasan cosas que son muy reveladoras al momento de abordar la filosofía desde el cuerpo. Ahí hay alguna más. Y bueno, un poco para cerrar estas dinámicas, hemos elaborado también unos libros de estrategias y de intervención didáctica desde la filosofía y el yoga, que bueno, si quieren pueden chusmearlos y ver en qué hemos estado trabajando. Esto es una jornada en educación secundaria, que también relajarse con la mirada de los demás y ver de qué manera ponemos ahí el cuerpo en tensión y en distensión. Eso, ¿no? La trascendencia de la mirada del otro, qué nos pasa en ese contexto. Bueno, y no mucho más, eso es todo. Simplemente compartir un poco nuestro recorrido en las aulas de Argentina. Muchas gracias. Gracias. No sé, abrimos para preguntas, comentarios. Qué frío. Ay, sí, horrible. Hola. Voy a ser sincero. Hace tiempo que no escuchaba algo que me atraía. Principalmente de Amelia. Sí. Bajado a tierra. Sí, me parece que uno de los problemas que marcaste es estamos sobrediagnosticados y siempre abordamos el síntoma. Para ponernos en términos psicológicos, si queremos, ¿no? Hablamos siempre de síntomas y nunca vamos a las causas. Ujú. Y me parece que en tu ponencia, ¿no? Apuntás a algo que es justamente ahí, en el cara a cara, en el día a día, es en donde tenemos que enfrentar con el otro y siendo otro también, ¿no? ¿Qué soluciones encontramos? Porque yo siempre escucho diagnóstico. Exacto.
diagnóstico, ¿no? ¿Qué es este problema? Yo sé que era un punto de vista gremial, pero también vivimos sobrediagnosticados, Ujú, ¿no? Y atacamos síntomas, pero las causas siempre quedan ahí, exacto. porque las causas se juega en el día a día, en la chiquita. En lo chiquito, y somos temerosos. Siempre nos han enseñado a resguardarnos, a no exponernos en la totalidad, porque algo puede pasar. Pero desnudarse es ponerse en riesgo. Y ponerse en riesgo en las aulas es lo mejor que nos puede pasar. Yo aprendí una cosa. La mejor forma de volverse fuerte es mostrando la vulnerabilidad. Exacto. Y generalmente nos enseñaron a esconder nuestras vulnerabilidades, porque si no, siempre vas a ser atacado. Sin embargo, cuando vos mostrás tu vulnerabilidad, ya no tienen dónde atacarte. Y porque estás siendo humano. Nada más ni nada menos que ser humano. ¿Y por qué lo digo yo? Porque las mujeres hemos aprendido en la vigilia, las mujeres hemos entablado batalla en los lechos, en las camas, en los nocturnos, en los lugares donde no teníamos la palabra, ahí estábamos generando ese ruido que hoy cobra voz. Pero así como cobramos voz, nos cobra la vida. Entonces, decir, el lugar de las mujeres es un lugar de luchas silenciosas, que hoy se anima a levantar la voz, pero, oh, miren, ¿a cuántas nos cuesta la vida? Entonces, decir, el conocimiento nunca fue ingenuo, el conocimiento es poder. Y el poder lo han ejercido androcéntricamente. Yo no digo patriarcado, porque yo soy de filosofía, y para mí el ser no es el sujeto, es el ser, el que me atraviesa, el que me constituye. Entonces, ser vulnerable para los hombres estaba mal, era de ser mujercita. Las mujeres son vulnerables y las mujeres no podíamos entablar batallas discursivas porque no nacimos para pensar, nacimos para parir. Entonces, decir, fíjense cuáles son las construcciones sociales por las cuales estamos como estamos. Yo no tengo la verdad, la busco. No sé, me pregunto. Pero el día que me deje de preguntar, me van a llevar allá a la quinta del Señor, de no sé cuál. Yo quiero decir que aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. El día que nos dejemos de preguntar, y bueno, nos hemos ido. Y el estudiante te pregunta. A mí a veces mis estudiantes me dicen, señora, ¿cuántos años tiene usted? No sé, tengo un montón. Y decirle a un niño de secundaria, che, tengo 70 y estoy jugando con vos, es salirse del molde, porque ya debería estar jubilada y no estar en actividad. Entonces, ¿de qué manera yo deconstruyo esa figura de otredad que ha sido, como vos decís, clasificada, diagnosticada? Las viejas no pueden dar clase porque la cabeza no les da para... Acá tengo un colega también que anda por ahí. Quiero decir, ¿cómo nos han construido, muchachos? Muchachos, ¿cómo nos han construido? Entonces, va por ahí, va por el día a día. Y las mujeres lo hemos aprendido también desde la sombra, que bueno, acá estamos. Sí, gracias. No sé si te respondí, pero bueno, da para tanto esto. Da para tanto. Bien. ¿Cómo se come? Hacemos una buena dupla. Va, nosotras creemos, no sé. Hay dos en algún momento. Buenas. A mí me llamó la atención la dimensión afectiva que nombraban y esto de los juegos con los otros. Siento que es muy interesante para pensar, sobre todo hoy en día, que lo afectivo quizás se ve un poco separado del aula y se centra en los contenidos. ¿De qué manera podemos pensar en los otros en el aula, siendo que vivimos en una época tan compleja, todas las épocas son complejas, pero donde los chiquilines y nosotras mismas vivimos situaciones que nos sobrepasan y que poder contemplar a los otros enriquece el espacio de conocimiento. Entonces me parece interesante poder pensarlo. Gracias. ¿Te imaginas cómo lo empiezo yo a eso? ¿Cómo? Tengo una testigo. Yo a ustedes nunca los voy a querer. Lo único que voy a hacer es respetar su derecho a la educación. Y eso está cargado de afectividad. Pero querer quiero a mi familia, les digo yo. A ustedes lo que tengo que respetar es su derecho a la educación. Y ahí va la vida. Claro.
Bueno, gracias por escucharnos y nos estamos viendo. No sé si hay alguna pregunta más. Muy contenta, Amelia y Silvina, de escucharla. Estaba afuera, yo pero lo estaba escuchando. Entré hace un ratito, pero eh, muy contenta porque creo que hay sentidos que se comparten silenciosamente. Me siento muy afín a tu trabajo. También creo que hay muchas cosas que dialogan con Spinoza, por ejemplo, con la potencia del cuerpo y con un cuerpo vívido, que tiene que ver cómo se enlaza también la filosofía con la experiencia estética. Exacto. O sea, con la sensualidad, pero no solamente de la vista, sino como un todo integral de una sensualidad también sinestésica, donde se abre nuestra corporalidad al encuentro del otro, pero también al encuentro del sí mismo. Exacto. Entonces, me parece que celebro mucho lo que han trabajado, justamente como decía el compañero allá atrás, desde la práctica también, porque muchas veces la filosofía se queda en la teoría y cuesta mucho bajar esto, como bajar o subir, no sé qué verbo emplear, pero darle como un trasfondo práctico. Y la filosofía, al menos como yo lo vivencio, es una práctica. Sí. O sea, es algo que tiene que ver con la vida, directamente con la vida. Y cuando uno vive, digamos, desde esa vivencia, valga la redundancia, nadie te puede venir a contar un cuento neoliberal, nadie te puede venir a decir, nosotros queremos homogeneizarlo todo para que todos seamos igualitos, porque eso es totalmente contraproducente al sentido que tiene la vida, y la vida digna. Entonces hay unas cosas muy importantes en lo que ustedes hacen, y bueno, me quedo muy agradecida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Gracias. escucharnos. Gracias. Estaba pensando en que ustedes como que reivindican pila el tema de la sensibilidad, ¿no? Pero por otro lado pensaba también que en el momento que estamos viviendo, por parte de los discursos hegemónicos, también hay una reivindicación de la sensibilidad, ¿no? No sé si estamos todos de acuerdo en eso, pero hay como una invitación a todo el tiempo a sentir, dejar, ¿no? Y no tanto a pensar. Entonces pensaba eso, ¿no? ¿Cómo se combinan esos dos discursos, ¿no? El discurso, por un lado, de reivindicar la sensibilidad en el aula filosófica y, por otro lado, diferenciarlo en algún punto también del discurso neoliberal que nos está y como nos invita todo el tiempo a, como a dejar de pensar o hace también a su modo una reivindicación también de la sensibilidad. No sé si me explico, pero... En el mundo de la filosofía es un mundo ambiguo y las palabras tienen el significado según la semántica o el sentido que vos le des. Entonces, por ahí, hablar de las experiencias vividas para el liberalismo es hablar de una experiencia productiva. Y hablar de la experiencia vivida en el campo de la filosofía que yo hago, por lo menos, es una experiencia sentida. La traducción corre por cuenta del que la vive. No la puedo construir yo. Entonces, pensemos en los discursos y en el sentido de la palabra, que una palabra acaricia, pero también una palabra daña. Entonces, ¿quién lo dice? ¿Y de qué modo lo dice? Porque yo puedo decir te amo y puedo estar dañándote profundamente, o puedo no mirarte, o puedo negarte la existencia a partir de la indiferencia. Entonces, el discurso neoliberal es un discurso que está roto en su sentido más lato, porque el discurso neoliberal habla de competencias a un mundo para sin competencias traducido por la tecnología, y habla un mundo de la apropiación de las riquezas, donde el ser humano no logra consumir parte de las riquezas que produce, como diría Marx. Entonces, es decir, el discurso neoliberal es un discurso caduco, que nosotros, como tercermundistas y dependientes, lo seguimos utilizando porque nos permite tapar las barrabasadas que hacemos en la destrucción de nuestra propia historia. Esa es mi lectura. No sé si te responde. Chicos, hay para darle... Bueno, tomamos mate si quieres.
una pequeña autocrítica. Hoy cuando ustedes no estaban, yo hice un planteo para tratar de generar condiciones Ujú. para hacer posible una verdadera transformación filosófico-educativa. Pero ustedes fueron la mejor muestra de cómo además se puede hacer en la cotidiana una transformación filosófica educativa con fuerte independencia, pero no con olvido Por o supuesto. con desapego del sistema educativo, que en definitiva me pareció que a ustedes no puede atarlas, sino porque, por el contrario, se sienten más fuertes porque permanentemente están rompiendo ataduras sin decirlo, pero haciéndolo. Entonces eso me encantó también. Gracias, chicos, Y gracias. me Muy amable. gustaría pasar la palabra a Jacob. Lo último y me despido. Acá, a partir de lo que vos me decís, Mauricio, miren si dará que pensar cuando una ministra pone recurso de amparo para no entregar la comida a los niños muertos de hambre. Y yo lo miro desde la ética material de la vida de Enrique Dussel y pienso que si no rompemos nosotros ese círculo vicioso de pobreza, tristeza, muertos en la calle de frío, no somos nada, no servimos para hacer filosofía. Bueno, la batalla está en marcha, hay que darla y ustedes tienen la bandera que son los más chicos y la educación tiene la responsabilidad de generar conciencia colectiva. Le doy la palabra, sí. Sí, quería... no, simplemente gracias, ¿no? Me has dicho todo, Ame. Y de todas maneras, lo que dice Mauricio es un poco eso, hacer en el día a día ese cambio y esa pequeña revolución. Me parece que yo trabajo mucho de considerar lo que pasa en las aulas y en cada grupo, y cada grupo es único. Y muchas veces ello lleva para el docente, la docente, todo un desgaste cuando quiere reconocer a los otros y a las otras desde un lugar de singularidad. Eh, y bueno, eso es todo un desafío dentro de un marco institucional que todo el tiempo tiende a homogeneizar, ¿no? Dar voz, hacer circular la palabra, la cuestión del reconocimiento del otro, del cuerpo del otro, la alteridad en todo su conjunto. Entonces, eso es un desafío que a la vez, para mí, lo que mueve a que uno esté en esos espacios de esta manera, habitando esos espacios de una manera propia, enraizada en suelo propio, como decimos, es la pasión que nos mueve a esto, ¿no? A filosofar, a crear nuevas dinámicas, a salirnos de la chatura que muchas veces nos invita a todo tipo de sistema que encorseta, que encarcela y que, bueno, tiende, como decía anteriormente, ¿no? Ahí a homogeneizar. Salirnos del molde es un poco la invitación. Gracias. Gracias. Bueno, yo en realidad es como continuar con la línea del pensamiento, porque justamente yo estoy como en esto, ¿no? De pensar la afectividad y el cuerpo en el aula de filosofía y hacer como un comentario también un poco a lo que dijo el compañero, que en realidad, o sea, la educación afectiva siempre estuvo. Cuando se decía educación patriótica, formación de ciudadano, hay una educación afectiva que no te la están diciendo, pero se está educando. O cuando están los cuerpos sentados, quietos, tiesos, hay una educación afectiva. O de si el que tiene la palabra es el docente y el otro está a la escucha, también hay una educación afectiva. Ahora, no se pone explícitamente como a la hora de trabajarlo o que sea materia de lo filosófico, ¿no? Por otro lado, pensando en esto, otra cosa es lo que se llama la educación emocional, que hoy en día está como puesta como política educativa, en donde las emociones son otra competencia para el mercado, ¿no? Entonces es cómo se concibe eso. Pero también tiene que ver con la formación que hemos tenido, que es basada en justamente la filosofía moderna, individualista, en que es necesario hacer redes. ¿No? Para poder transformar esto, no podemos creérnosla, hacernos solos.
¿no? En el aula solos. No, hay que hacer redes, hay que trabajar con otros colegas, así sean de filosofía o de otra asignatura que pueda ser afín, porque es la forma en que podemos transformar realmente, si no vamos al muere solos. Entonces, nada, desde este lugar un poco llamo para poder trabajar, hacer estos cambios, hacer redes con los colegas. Y que cuesta mucho porque tenemos unas condiciones de trabajo súper precarizadas, en donde estamos en más de un trabajo, a las corridas. Todo eso nos corta las posibilidades de poder hacer redes. Pero creo que el hacer redes es lo que nos puede dar lugar para resistir realmente y no quedar aislados en una práctica de resistencia que, así como nos pueden hundir a nosotros, también es una forma de poder hundir a otro después, ¿no? Entonces eso, hacer redes, que es hacer afectividad, ¿no? Redes afectivas. Muy bien. Gracias, sí. Entonces cerramos con la salida es colectiva. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.